Masejet Baba Batra Daf Peitet Amud Alef 89a, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Makom Shenagul Amot Begasav Vejule. La Gemara a continuación nos va a mencionar 11 baraitot relacionadas con el tema que mencionamos en la clase anterior, que es medidas y pesas, falsas e incorrectas. Y antes de mencionar las baraitot, la Gemara nos adelanta un simán, una señal para recordarnos todas estas baraitot. Dice la Gemara, ¿cuál es el simán? Simán en me'ainim ve'en gochim ba'agardemim u'belitra shelosha ve'eser nefesh mishkalot memacheka ve lo ta'asu lo ya'ase. Cada una de las baraitot que vamos a ver a continuación tiene una de estas palabras. Entre paréntesis, importante aclarar, mencionamos 12 palabras y hay 11 baraitot. No está claro la palabra doceava a qué baraita alude. Ahora sí veamos la primera baraita. Dice la Gemara Tanu Rabbanan, Minain shen mohakim bemakom shegochim ven gochim bemakom shemohakim. Talmud lomar efa shelema. Uminain sheimamar hareni mohek bemakom shegochim velifhot lo min adamim vareni gochim bemakom shemohakim veleosif lo adamim shen shomim lo. Talmud lomar efa shelema vatzedek iye lach. La primera baraita nos dice lo siguiente. Vimos en la Mishnah, en la clase anterior, que al medir, si en el lugar donde uno está midiendo se acostumbra a amontonar el producto, ¿sí?, por encima de las paredes del medidor, no se puede anivelar. Y por otro lado, en lugares que se acostumbra a nivelar, o sea, mantener el producto a nivel de las paredes del medidor, no se puede amontonar. La Gemara trae esta primera baraita que nos pregunta de dónde aprendemos que no se puede nivelar en lugares que se amontona y no se puede amontonar en lugares que se anivela. Dice la Gemara, te voy a explicar de dónde lo aprendemos. Dice la Torah, Efa Shelema, una medida íntegra, completa. ¿Qué significa esto? Una medida que nunca se llegue a hacer trampa con ella. Por lo tanto, si uno va a nivelar en un lugar que uno va a amontonar, ¿sí?, el que ve va a pensar que la costumbre del lugar es anivelar. Y cuando vaya a comprar, el vendedor puede ser que le dé un medidor o una medida anivelada y le va a cobrar el valor de una medida amontonada. Entonces sale que va a haber trampa, va a haber algo incorrecto. Igualmente al revés. Cuando una persona, cuando es un lugar que es anivelado, la medida se vende anivelada, y quiere venir y el vendedor amontonar, hay un problema. ¿Por qué? Porque un vendedor que no sea de ese lugar, que vea eso, va a pensar que en ese lugar la costumbre es vender amontonado, ¿sí?, y va a cobrar el valor que todos cobran, que es medida anivelada. No es correcto. Efa Shelema, una medida íntegra, todo lugar según su lugar. Amontonado, amontonado. Anivelado, anivelado. Sigue diciendo la baraita, ¿qué pasa si el vendedor quiere cambiar de la costumbre del lugar? Pero de la siguiente manera, dice claramente, el lugar, digamos, la costumbre del lugar es amontonar, o sea, montículo, ¿sí? Y él le dice, el vendedor al comprador, le dice, mira, te lo voy a nivelar, pero no te preocupes, no me pagues. Págame, pero descuéntame la diferencia. O un caso al revés, en un lugar que se anivela, y dice el vendedor, te voy a amontonar, y págame extra. ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? Aún así no se puede. ¿Por qué? Porque está escrito Efa Shelema Vatzedek. Esa palabra tzedek para decirte, no puedes hacer nada que haya un chance pequeño que cause que otra persona se equivoque. Seguimos. Esa es la primera baraita. Tanu Rabbanan. Segunda baraita. Minain shen me'ayenim bemakom shemachrim ven machrim bemakom sheme'ayenim.
Talmud Omar, Eben Shelema, Uminain Sheimamar, Harini Me'ayin, Makon Shemachrim, Velifhotlo min Hadamim, Varini Machrim, Makon Shemainim, Velosiflo al Hadamim, Shen Shomino, Talmud Omar, Eben Shelema, Vatzedek. Similarmente, la segunda baraita nos habla sobre la pesa. Mencionamos en la Mishnah que hay lugares que al momento de pesar, el vendedor adiciona sobre la pesa, hasta que se inclina un tefaj de diferencia de las piedras de pesa, el otro platillo. Hay otros lugares que la costumbre es me'ainim, que es me'ainim, que estén los dos platillos anivelados y se agrega después. Dice la baraita, en lugares que no es paralelo, sino que inclinan, no se puede paralelo. Y en lugares que es paralelo, no se puede inclinar. ¿De dónde aprendemos? En la Torah está escrito respecto al even, a las piedras de peso. Antes era respecto a la medida. Estamos hablando antes de medida, amontonar o nivelar. Aquí estamos hablando de pesa. ¿Dónde lo vemos? En la Torah también está escrito even. Even, ¿qué es? Pesa. ¿Sí? Piedra de pesa. Shelema. Igual que antes. No puedes causar que nadie se equivoque. ¿Y cómo sabemos que si en un caso que el vendedor quiere cambiar de la costumbre del lugar, pero le aclara al comprador y le dice, mira, voy a hacer paralelo en un lugar que normalmente se inclina, ¿sí? Pero no te preocupes, te voy a vender, te voy a cobrar menos. O le dice, mira, voy a hacértelo inclinado en un lugar que normalmente está paralelo y te lo voy a vender por más costoso porque te estoy dando más. Aún así no puede, no se le escucha. ¿Por qué? Porque también aquí está escrito Even Shelema Vatzedek. Tiene que ser íntegro, que nadie se vaya a confundir. No nada más el comprador de esta transacción, sino nadie. Antes de la próxima baraita, la Gemara nos trae lo siguiente. Amar Rabbi Yehuda Misura. Lo yeleja bebeteja matam mishum efa veefa. Lo yeleja bekiseja matam mishum eben vaaven. Aval eben shelema vatzedek yelach. Eben shelema vatzedek yelach. Dice Rabbi Yehuda de Sura algo increíble. Está escrito en la Torah, cito el pasuk. Lo yeleja bebetja efa veefa gedolau ketana. ¿Cómo se explica este pasuk? Dice Rabbi Yehuda, el Doresh de Sura dice así. Lo yeleja bebeteja, no vas a tener en tu casa dinero. O sea, vas a perder tu dinero. ¿Por qué? Porque usabas medida y medida. Una grande y una pequeña. Para hacer trampa. O sea, no usabas medidas exactas. Igualmente el segundo pasuk que nos habla, no de las medidas, sino de las pesas. Lo yeleja bekiseja, even baaven gedolau ketana. ¿Qué significa lo yeleja bekiseja? No tendrás en tu bolsillo, ¿qué? Dinero. Vas a perder tu dinero de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque tuviste piedras y piedras, piedras grandes y piedras chicas, e hiciste trampas con ellas. Pero después dice el pasuk, Even Shelema Vatzedek, ¿sí? O sea, si tienes piedras completas y justas, ¿sí? O sea, para hacer las cosas bien, y eleja, tendrás dinero. Efa Shelema Vatzedek, si vas a tener medidas completas y justas, y eleja, vas a tener dinero en tu casa. O sea que ser justo trae prosperidad. Tercera baraita. Tanu Rabbanan. Yelach melamed shema'amidim agardemim lemidot. Ve'en ma'amidim agardemim leshe'arim. Deben esiaukim agardemim ben lemidot ben leshe'arim. Amar Shemuel lekarna puk tani lehu. Ma'amidim agardemim lemidot ben ma'amidim agardemim leshe'arim. Nafak darash lehu. Ma'amidim agardemim lemidot ben leshe'arim. Amar le mashemach karna. Teipuk le karna be'aineh. Nafka le karna be'aine. Veiu, que man sabar, ki ha de amar Rami Barjama, amar Rabbi Yitzhak, ma'amidim agardemim ben lemidot ben she'arim, mi penea ramaim. La Gemara trae una tercera baraita que nos dice lo siguiente. Está escrito en la Torah, el paso que mencionamos antes, Eben shelema vatzedek yelach. ¿Qué es yelach? Sobre ti tendrás, dice la Gemara, aquí aprendemos que Bedín coloca oficiales para supervisar las medidas y las pesas de los vendedores. Que estén exactas, que estén correctas. Pero nada más colocamos supervisores para verificar las pesas y medidas. Pero no colocamos supervisores para controlar los precios del mercado. Eso no. La Gemara trae una historia al respecto. La historia es la siguiente. El Rosh Hagolá, el líder de la generación, colocó a un supervisor.
Sí, para supervisar no solamente las medidas y las pesas, sino también ¿qué? Los precios del mercado. Vino Shmuel, le dijo a Karna, ve y enséñale a ellos la baraitá, que está escrito en la baraitá que acabamos de leer, que se coloca supervisores oficiales, ¿para qué? Para verificar medidas y pesas, y no para verificar ¿qué? Precios de mercado. Fue Karna, ¿sí? Y Shmuel le dijo que diga eso, pero en vez de decir lo que dijo Shmuel, dijo otra cosa. Fue donde ellos y ¿qué dijo? Se colocan supervisores para verificar ya sea medidas y pesas y también para verificar ¿qué? Precios de mercado. Cuando regresó le dijo Shmuel, oye, ¿tú cómo te llamas? Shmuel estaba molesto, te dije que digas otra cosa, ¿cómo dices lo contrario? Se le dice Shmuel a él, a Karna, dice, ¿cómo te llamas? Karna. Karna que es un cuerno. Le dice, ojalá te salga un cuerno de tu ojo. Y efectivamente así fue, le salió un cuerno de su ojo. Lo maldijo porque le hizo lo correcto, le cambió. Pregunta la Gemara, ¿y Karna por qué cambió? ¿Como quién opina? Entiendo, listo, no está de acuerdo con Shmuel y dijo otra cosa, pero ¿en quién se basa? Dice la Gemara, Karna se basa en lo que dijo Rami Barjamá en nombre de Rabbi Yitzhak, que se coloca un supervisor, unos oficiales, supervisores, ¿para qué? Para verificar ya sea medidas y pesas o ya sea ¿qué? Precios del mercado, ¿para qué? Ni penea Ramaín por los tramposos que distorsionan el precio y todo eso. Seguimos. Ahorita la Gemara procede a la cuarta baraita. Tanu Rabbanan. Hayam mevakesh mimenu litra, shokelo litra. Hatzi litra, shokelo hatzi litra. Revía litra, shokelo, revía litra. Maika mashmalan. De metakninan metkele ad haji. La cuarta baraita es interesante. La cuarta baraita nos dice, si el comprador estaba pidiéndole al vendedor una litra de mercancía, una cantidad, ¿sí? Una litra de mercancía, pues el vendedor tiene que pesarle, ¿cuánto? Una litra. Y si le está pidiendo el comprador mitad de litra, pues el vendedor tiene que pesarle mitad de litra. Y si el comprador le está pidiendo un cuarto de litra, tiene que pesarle un cuarto de litra. Esa es la varita. Pregúntale de Mara. Pshita, obvio, el vendedor tiene que pesar según lo que el comprador le está pidiendo. Dice la Gemara, no, la verdad nos está enseñando que las pesas que hacemos, ¿sí? Las piedras de la pesa son lo más mínimo, ¿cuánto? Un cuarto de litra. Si te pide una litra, mitad, un cuarto, pero si ya te pide menos, ya no. Seguimos. Tanu Rabbanan, próxima baraita. Hayam mevakesh mimenu שלושה רבעי ליטרה. לא יאמר לו שכל היא שלושה רבעי ליטרה, אחת, אלא שוקל ליטרה ומניח רביע ליטרה עם הבשר. Quinta baraita interesante. Dice la baraita lo siguiente: ¿qué pasa si el comprador le pide al vendedor 3/4 de litra? Ahorita las piedras que dijimos en la baraita anterior, ¿cuántas piedras de litra hay? Litra, mitad de una litra y un cuarto. Y el comprador aquí le está pidiendo ¿qué? 3/4. ¿Sí? Que no le diga, dice la baraita, el comprador, pésame, te estoy pidiendo 3/4, pésame estos 3/4, un cuarto con un cuarto de producto, de compra, de mercancía, con una pesa de un cuarto, después otro segundo cuarto con esa pesa, después tercero. No le puede decir, hámelo separado, sino el vendedor tiene el derecho de poner en un platillo una piedra de una litra, en el segundo platillo una piedra de un cuarto de litra y la diferencia de producto. ¿Y por qué? Porque si lo hace separado, como dijimos ya en la clase anterior, hay que agregar a cada uno, o mucho extra, ¿sí? Entonces aquí el vendedor sin problema puede poner, para acabar en una sola pesa, todo, coloca en un platillo una piedra de una litra, le pidió 3/4, listo, entonces la otra coloca un cuarto y agrega la diferencia. Sexta baraita, Tanu Rabbanan, Hayam mevakesh mimenu 10 litrin, lo yomar lo shekol yahat achat veihria, el shokel lo kulam bebat achat venoten ehrea achat le kulam. Similarmente, la baraita, sexta baraita nos dice, ¿qué pasa si el comprador le pide al vendedor 10 litrin, 10 litras de mercancía? No le puede decir el comprador, pésame cada litra por separado, sino el vendedor puede pesarle las 10 litras de una vez. ¿Y por qué otra vez? Porque por cada una separado, cada vez que pesa tiene que poner extra. Entonces si hace separado son 10 extras. No va a hacer una vez, le sale menos. Ahorita la Gemara nos trae la séptima baraita. Y esta séptima baraita nos habla sobre los detalles de una balanza, de una pesa. O sea, cuando decimos pesa aquí, es una balanza de 2 platillos. ¿Cómo estaba construida una balanza?
y qué condiciones tiene que cumplir. Dice la séptima baraita lo siguiente. Tanu Rabbanan, Nefesh Moznaim, תלויה באוויר 3 טפחים וגבוהה מן הארץ 3 טפחים. וקנה ומתנה שלה 12 טפחים. ושל צמרים ושל זגגים, תלויה באוויר 2 טפחים וגבוהה מן הארץ 2 טפחים. וקנה ומתנה שלה 9 טפחים. ושל חנווני ושל בעל הבית, תלויה באוויר טפח, וגבוהה מן הארץ טפח, וקנה ומתנה שלה 6 טפחים. ושל טורטני, תלויה באוויר 3 אצבעות, וגבוהה מן הארץ 3 אצבעות, וקנה ומתנה שלה איני יודע. ואילך כמה איתה דמאי, אמר רב פאפא דיגרומה. אמר רב מני בר פטיש, כדרך שאמרו לעניין איסורה, bueno, esta parte dejémosla para después. Explicamos esta primera parte. La Gemara trae la, ¿qué baraita? La séptima baraita. Muy bien. Nos dice la baraita lo siguiente. Antes de decir la baraita, demos una pequeña introducción. Hay dos tipos de balanza. Hay una balanza que está pegada al techo, ¿sí? Y hay una balanza que está sobre la tierra. Sí, a veces está pegada al techo, a veces sobre la tierra. La balanza está construida de lo siguiente: un palo vertical, ¿sí? Que está parado o pegado al techo, colgado en el techo, ¿sí? Que cuando está colgado al techo puede ser palo o puede ser una soga, una cuerda que está colgada, ¿sí? Digamos que es la columna de la balanza. Después hay un palo horizontal, que ese se conecta al palo vertical con un anillo, que ese palo es el que se mueve. Y en los extremos del palo horizontal hay unas cadenas, unos hilitos, que cuelgan en ellos 2 platillos, un plato de cada lado, ¿sí? Viene la baraita y nos menciona diferentes balanzas, diferentes medidas, dependiendo qué es, ¿sí? La primera, nos dice la baraita, es la siguiente. Hay que ese palo, la columna, ya sea que lo tienes sobre el piso, ya sea que está colgado sobre el techo, ese palo vertical, tiene que tener una altura de 3 tefajim. ¿Por qué? Porque para ciertas cosas, la mercancía, vamos a ver qué tipo de mercancía se refiere aquí, pues es una mercancía muy grande, y como mencionamos ya anteriormente, es importante que se incline la balanza al pesar. Entonces, si es muy grande, en la Mishnah vimos que es importante que se incline un tefaj, pero eso es para cierta mercancía. Pero si la mercancía es más grande, necesitas que se incline más, todo dependiendo. Entonces, en el primer caso que no está claro sobre qué fue dicho, la baraita nos dice es importante que haya un espacio, una longitud, una medida del piso del palo o del techo hasta el palo hasta abajo de 3 tefajim, ¿sí? Y el palo horizontal, junto con los hilos, si lo pones todo alargado, te da una medida de 12 tefajim. El palo horizontal, 4 tefajim, y cada una de los hilos son 4 tefajim. Entonces 4 de palo horizontal, más 4 más 4, si lo pones todo alargado, ¿cuánto te da? 12. Esto es un tipo de balanza para ciertas cosas que no está escrito en la baraita. ¿Cuáles son esas cosas? Segundo tipo de balanza, segunda medida de balanza, segundo tamaño de balanza es la balanza que sí está escrito que para qué se usa la balanza que usan los vendedores de lana y los vendedores de vidrio, ¿sí? Ahí es importante que haya una altura. Si el palo es de 2 tefajim, o sea, suficiente que la inclinación sea 2 tefajim, ¿sí? Ya sea de arriba, de altura del techo, ya sea de el piso. Y el palo horizontal con las mitna, que son las cuerdas donde se colgan los platillos, total, si lo alargas todo, el palo y lo alargas los hilos, te da 9 tefajim.
3 tefajim de largo del palo horizontal y 3 tefajim de las cuerdas laterales. Tercer caso de la baraitá es una balanza, que también nos dice el caso, de un tendero o de una persona particular en su casa. ¿Sí? Que ahí es más chiquito. Entonces ahí es suficiente que haya una altura, ya sea del techo del piso, de un tefaj, porque es suficiente la inclinación de un tefaj, como vimos en la Mishnah en la clase anterior. Entonces un tefaj ya sea desde el techo o del piso. Y el palo horizontal con los hilos que se cuelgan de ellos, si los alargas, te tiene que dar un total de una longitud de 6 tefajim, que son 2 tefajim para el palo horizontal y 2 tefajim para cada cuerda. Entonces 2 más 2 más 2 son 6. 2 y 2 de las cuerdas son 4 y el palo 6. Próxima balanza de Turtaní, que es joyero. Personas que venden cosas, metales muy costosos, que son cosas chiquititas. Se dice la balanza es más chiquita todavía. Suficiente que haya 3 etzbaot, un tefaj tiene varios dedos, ¿sí? Aquí suficiente con 3 deditos del piso, del techo, con eso es suficiente. Y el palo horizontal con las cuerdas, no sé, así será baraita. Viene la Gemara y pregunta, listo, todo está muy claro, pero el primer caso, que es la balanza más grande, ¿para qué caso es? ¿Para qué vas a pesar ahí? Entonces, en cada caso me dijiste, este es para lana, este para vidrio, este es para tendero, para casa particular, para metales costosos, pero el primer caso, ¿para qué es? ¿Para qué se usa esa balanza? ¿Para qué tipo de materiales? Dice Rafapá de yagrumé, para cobre y metales grandes, ¿sí? Que se pesan pedazos y pedazos grandotes. Entonces, como son pedazos grandotes, necesitas que una balanza mucho más grande y la inclinación es más grande y por eso se necesita de techo a piso que hay una altura de 3 tefajim. Adicionalmente, si lo pones a lo largo, entre el palo horizontal con las cuerdas que caen son 12, 4, 4 y 4. 4 de palo horizontal, 4 de cuerda, 4 de cuerda del otro lado. Seguimos. Amar Ramani Barpatish, que derech shamru linyan isura, kach amru linyan tumatam. Maika mashmanan tanina, hut moznaim shel chenvani veshel baale batim tefah. Kaneu mitra shela itztricha le delotnan. Viene Ramani Barpatish y nos dice algo interesante. Dice Ramani Barpatish, acabamos de mencionar diferentes medidas de balanza, ¿sí? Viene Ramani Barpatish y dice, de la misma manera que estas son las medidas para las balanzas, y si no cumplen estas medidas para estas cosas, no sirven esas balanzas, porque tiene que tener, dependiendo si pesa mucho o menos, 3 de inclinación, 2, 1, como dijimos. O sea, de la misma manera que vimos que se necesitan esas medidas, y si no, no se pueden usar esa balanza para esas cosas, también no van a recibir tumá si no tienen esas medidas. Porque uno te recibe tumá porque es apto para usar, ¿sí? Pero aquí ya que no es apto para usar, porque está prohibido, entonces tampoco recibe ¿qué? Tumá, o sea que es paralelo. Así nos enseña la novedad. Esta es la novedad que nos enseña Ramani Barpatish. Pregunta la hermana, no entiendo el hidush de Ramani Barpatish. Esto está escrito en Meforash, en Masejet Kelim, la Mishnah, respecto a Tumá, respecto a impureza. Está escrito, Hut moznaim shel hainvani veshel bale batim tefach. Lo que es el hut, que es cuando está instalado sobre una pesa que está colgada en el techo. Y como dijimos, es con un palo vertical o con una cuerda que está colgada, ¿sí? Una soga, ¿sí? Cuando es de una pesa de tendero o de balé batín particular, ¿cuánto tiene que tener ese palo vertical, esa cuerda vertical? ¿Cuánto tiene que tener? Un tefaj. O sea que es exactamente lo que mencionamos en la varita anterior. Entonces ya está escrito en la Mishnah, que en la Mishnah Masejet Kelim, que nos habla de Tumá, ya nos enseña que la Tumá va paralelo a la varita que mencionamos antes. ¿Por qué necesitas a Ramani y al Patish que me venga a enseñar? Dice, no, en la Mishnah está escrito que es la misma medida de lo largo del palo vertical ese. Pero ¿cómo sabemos que las medidas del palo horizontal y de las cuerdas que tienen que ser igual? Eso nos enseña Ramani Barpatish. No solamente el vertical es equivalente, las medidas que mencionamos antes de la Baraitá con temas de Tumá, eso lo vemos ya en la Mishnah de Masechet Kelim, sino también que el palo horizontal con las cuerdas, las cadenas que se cuelgan los platillos. Seguimos. Próxima baraitá, estamos en la octava baraitá que vamos a decir a continuación. Tano Rabanan. Enosim mishkalot lo shel baatz velo shel avar velo shel gistron velo shel shar mine matachot. Avaloseu shel tzulma veshel zejuchit. La Gemara ahorita en esta octava
Baraita nos habla, en las balanzas, como dijimos, se pone un peso de un lado, unas piedras, y en relación a eso uno sabe qué hay en el nuevo platillo, en el otro platillo. ¿Qué material tienen que estar hechas esas piedras de pesa? Dice la Baraita, no vayas a hacer esas piedras de pesa, ni de estaño, ni de plomo, ni de aleación, diferentes metales, ni de cualquier otro metal. ¿Por qué? Porque todos los metales, todas estas cosas que mencionamos, no todos los metales, todo lo que mencionamos, estaño, plomo, aleación, todas estas cosas, o cualquier otro tipo de metales, con el tiempo se desgastan y se oxidan y se reduce su peso. ¿Cómo lo tienes que hacer esas piedras de pesa? Con una piedra fuerte, piedra normal, piedra, o de vidrio, que no se oxida el vidrio y no se desgasta. Próxima baraita. Tanu Rabbanan enosim hamahak shel mipene sheukal. ולא של מתכת, מפני שהוא מכביד, אבל עושהו של זית ושל אגוז של שקמה ושל אשקרוע. La Gemara nos trae ahorita la novena baraita. Dice la novena baraita, en esos lugares, que mojakim, ¿qué es mojakim? Que cuando miden con un tipo de vaso, anivelan, o sea, no permiten que haya ese montículo, eso que esté amontonado, el producto que esté amontonado, sino anivelan a nivel de las paredes. ¿Sí? ¿Cómo nivelas? Con un utensilio anivelador, ¿sí? Para así anivelar. Dice la Baraita, no vayas a, que el material de ese utensilio no puede ser ni de cáscara de calabaza. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy suave. Entonces no penetra bien dentro de los granos que hay del montículo y por ende no quita lo que está amontonado bien, deja un poquito. Entonces va a perder el vendedor. Y por otro lado, tampoco puede ser de material de metal, porque es muy pesado y se mete dentro del utensilio, se no anivela, quita el volumen del utensilio mismo, más que anivela. Y ahí va a perder ¿quién? Va a perder el comprador. ¿De qué material hay que hacerlo? De madera de olivo, de madera de nuez, de madera de sicomorro, o de árbol de boj. Sí, los bojes, árboles de bojes. Así que el peso de ellos es ni muy liviano ni muy pesado. La cáscara de la calabaza es muy liviana, el metal es muy pesado. Estos que mencionamos al final no es ni muy ni tanta. Próxima braita, que también nos habla de este alineador, no sé cómo se dice el utensilio, esto que anivelador, ¿sí? Tanu Rabbanan, enosim et amahak tzido echad av ותzido echad katzar. לא ימחוק בבת אחת שהמוחק בבת אחת רע למוכר ויפה ללוקח, ולא ימחוק מעט מעט שרע ללוקח ויפה למוכר. על כולה אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אומר שמא ילמדו הרמאים, ואם לא אומר שמא ילמדו הרמאים, אין תלמידי חכמים מקימים מעשה ידינו. Escuchen esta baraita. Dice la baraita, hablando de este anivelador, este utensilio que se usa para nivelar, en esos lugares que se nivelan y no se deja el montículo, no se deja eso amontonado cuando se mide, ¿sí? Esto pasa normalmente, importante aclarar, con cosas secas, ¿no? Trigo. Entonces uno puede ponerlo así. Cuando es líquido, pues se cae, obviamente. ¿Sí? Ok. Dice la baraita, no puedes hacer ese alineador. Ya vimos el material antes en la baraita anterior. En esta baraita, que es la 10ª baraita, nos habla cómo tiene que ser. No puedes poner el alineador, el anivelador de un lado ancho, grueso, y de un lado delgado. ¿Por qué? Porque el lado que es delgado entra muy bien dentro del producto. Mientras más delgado, entra bien. Y por ende, anivela demasiado. Y por otro lado, el lado que es más ancho no entra tan bien dentro del producto. Y por lo tanto, anivela menos. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Si uno tiene un anivelador como estos, ¿sí? Que por un lado es delgado y por otro lado es ancho, siempre lo va a usar a su favor. Cuando él compra, va a usar ¿qué? Va a usar el lado ancho, que no anivela bien. Y cuando él vende, va a usar el lado delgado, que entra mejor y anivela bien. ¿Qué hay que hacer? Que sea el anivelador el alineador que sea igual. Ambos lados igual, para que uno no tenga que entrar en esto. Sigue diciendo la baraita, no puede anivelar y alinear rápidamente.
Porque cuando lo hace rápidamente, ¿qué pasa? No se anivela bien. Entonces no es bueno para el vendedor y es bueno para el comprador. Por otro lado, tampoco lo puede hacer muy lento. ¿Por qué? Porque al hacerlo muy lento, eso sí, ya nivela demasiado. Y es malo para el comprador y bueno para el vendedor. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Ni muy, ni tan, ni muy rápido, ni muy lento. Normal. Y la Baraita culmina diciendo lo siguiente. Escuchen bien esto, Rabotai. Dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai al final de la Baraita. No sé qué hacer. Si yo digo estas últimas alajot, pobre de mí. O mejor dicho, si no las digo, pobre de mí que no las digo. Y si las digo, pobre de mí que las dije. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no las digo, pobre de mí, tengo que decir las alajot, hay que ser claro. Por otro lado, si las digo, pobre de mí porque van a enseñar los tramposos cómo hacer trampa, cómo nivelar más, cómo nivelar menos, dependiendo si son compradores o vendedores. Por otro lado, si no lo digo, pues los tramposos van a decir que los Talmidei Jajamim no saben qué hacemos nosotros. No sabemos, los Talmidei Jajamim no saben cómo hacer las cosas que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué hago? No sabía Rabbi Yohanan Ben Zakkai qué hacer. Entonces, o sea, repito, Rabbi Yohanan Ben Zakkai dice, no sé si decir estas alajot o si decirlas o no decirlas. Si las digo, pobre de mí. Si no las digo, pobre de mí. Si las digo, pobre de mí, ¿por qué? Porque puede ser que los tramposos van a aprender cómo hacer trampa. Finito, grueso, etc. Y si no lo digo, hay que sospechar que los tramposos van a decir, los Talmidei Jajamim no saben las trampas que hacemos. Y entonces van a seguir haciendo trampa más todavía. Así se la Baraita. Y no está claro qué Rabbi Yohanan Ben Zakkai dictaminó al final, si decirlo o no decirlo. Pregúntale a Imará, ¿amará o lo amará? Tajles, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, ¿dijo este salajot o no dijo este salajot? Amar Shmuel bar Rabbi Yitzhak, amará, umeaikra amará, ki esharim darke Hashem et tzadikim elechubam, uposhim ikashelubam. Dice Shmuel bar Rabbi Yitzhak, al final lo dijo. ¿Y dónde lo aprendió? Del pasuk en Osea, dice, los caminos de Dios son derechos y correctos, los tzadikim irán en ellos, en esos senderos. Y los poshaim, los malvados, se van a tropezar en ellos. Vemos de aquí que así es el camino de la Torah. Uno tiene que enseñar el camino de la Torah correcto para que los tzadikim puedan ir de manera correcta y hacer las cosas íntegras y completas. A pesar que al enseñarlo, puede ser que los reshaim lo tomen para otra manera y aprendan cómo hacer trampas y hacer las cosas mal. Seguimos. Tanu Rabbanan. Lo ta'asu abel bamishpat. במידה במשקל ובמשורה. במידה זו מדידת קרקע, שלא ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים. במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח. במשורה שלא ירתיח. וקל וחומר, ומה משורה שיהיה אחד מ36 בלוג? הקפידה עליו תורה, קל וחומר להין וחצי העין ושלישית העין ורביעית העין ולוג וחצי לוג ורביעית ותומן וחצי תומן ואוקלה. Con esto acabamos para hoy. La Gemara trae la última baraitá. ¿Cuál es la última baraitá? Número 11. Está escrito en la Torah. No puedes hacer algo mal con el juicio. Ya sea bamidá, medida, ya sea bamishkal, peso, o ya sea bamesurá. Bamesurá es una medida de líquidos muy pequeña. ¿Qué significa esto? Explica la baraitá. Bamidá es cuando uno va a medir una tierra, una propiedad. ¿Qué se refiere a decirnos esta baraitá? ¿Qué se refiere a decirnos aquí? Que uno no puede medir con la misma cuerda, ¿sí? En el verano y en el invierno. Porque, ¿qué pasa? Explico. ¿Cómo medían los tamaños de la tierra? Con una cuerda. Ahorita, dependiendo de la humedad, la cuerda se extiende más. En el invierno, lluvia, humedad, se extiende más. En el verano seco, se estrecha más la cuerda. Por lo tanto, se seca la cuerda, se estrecha, se pone más pequeña. Por lo tanto, nos enseña la baraitá, si una persona quiere repartir, dividir un campo entre dos socios o dividir una herencia entre herederos, tiene que tener cuidado de medir todo en verano o todo en invierno. No puedo voy a usar la misma cuerda, pero una en verano, otra en invierno. No, porque en invierno está más grande.
verano más corta. Eso es Bamidá. ¿Qué es Bamishkal, peso? Tiene que tener mucho cuidado en que no haya una distorsión en el peso. ¿Qué significa esto? No vayas a colocar tus piedras de la pesa, no las vayas a enterrar, a colocar en sal. ¿Por qué? Porque eso causa un cambio en el peso de esas piedras de pesa. ¿Sí? Hacen de que las piedras absorben la sal y se vuelven ahorita más pesadas. ¿Sí? Y Bamesura, que es esa medida pequeña, ¿qué te viene a decir la Torá? Se refiere que cuando uno va a medir líquido, inclusive mesurá, que es una medida muy chiquita, lo yartías, que no lo vierta de muy alto al utensilio muy bajo, porque eso va a causar espumas y se va a ver como si fuese que hay más lleno, y no es así. Y aumenta la Gemara, mejor dicho, la Baraitá misma sigue diciendo, y Calva Homer, si fue dicho que está prohibido vertir desde alto, inclusive mesurá, que es una medida que muy chiquita, que es equivalente a 1 de 36 de un log. 1 de 36 de un log, o sea, un log lo divides en 36 partes, mesurá equivale a 1 de 36 de un log. Y aún así está escrito que ¿qué? Lo yartiej, no lo vayas a hacer muy alto para que salga espuma, está prohibido. La Torah fue muy particular con esto y nos dijo que hay que ser muy específico, aunque es una medida muy chiquita, Calvajomer, cuando hablamos de un hin completo, que son 12 lugin, o mitad de un hin, que son 6 lugin, o un tercio de un hin, que son 4 lugin, o un cuarto de un hin, que son 3 lugin, o un log, o mitad de un log, o un cuarto de un log, o un octavo de un log, o la mitad de un tomán, que es uno de 16 de un log, o un quinto de un log, Calvajomer, que son medidas, todas estas, más grandes que mesurá, cuanto y más que uno tiene que tener cuidado en advertirlo, porque mientras más grande sea, más espuma sale y por ende más puedes causar engaño. Entonces, si la Torah fue particular con mesurá, que es un 1 de 36 de un log, Colchiquén, repito, que en 12 lugin, que en 6 lugin, que en 4 lugin, que en 3 lugin, que en un log, que en mitad de un log, que en un cuarto de un log, que en un octavo de un log, que en un 1/16 de un log, que un quinto de un log, Colchiquén, que tenemos que ser particulares con esto, que al vertir ese líquido, cuidado de no vertirlo muy alto para no crear esa espuma y que no haya una distorsión en la medida de los líquidos. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.